Señor Jesús, tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por tus llagas nosotros hemos sido sanados, hemos sido reconciliados contigo, Señor Dios Todopoderoso. Te damos honor y gloria a ti, Señor. En Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos. Amén. Hermanos, los dejo con el hermano Wilson Romero, quien hoy tiene el privilegio de compartirnos el mensaje que Dios tiene para su pueblo. Bienvenido, hermano Wilson. Hermanos, pueden tomar asiento. Bueno, buen día, Dios les continúe bendiciendo. Para mí es un privilegio estar acá en esta mañana compartiendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De verdad que no es fácil, es de mucha responsabilidad delante de Dios. Esto lo hacemos con delante del Dios de los cielos. Y bueno, hermanos, también quiero darle las gracias por asistir hoy a esta cita con nuestro buen Dios y estar atentos a escuchar su santa y poderosa palabra. Segunda de Corintios 5:20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Hermanos, la predicación, la enseñanza de la palabra es el ruego de Dios al hombre pecador para que se reconcilie con Él. Esto es un mensaje, este versículo es un mensaje que nos da el pastor Mauricio en el día de hoy. Hermanos, oremos y entreguemos este tiempo a nuestro Padre Celestial. Padre, muchas gracias por darnos el privilegio maravilloso de estar hoy reunidos en tu nombre, Padre, y ser expuestos a tu santa y poderosa palabra. Esta palabra que salva y transforma vidas. Padre, muchas gracias por darme hoy el privilegio maravilloso de compartir hoy tu enseñanza y hacerlo con temor y temblor delante de ti. Hoy te ruego, Padre, para que me ayudes a dar esta enseñanza, no con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que sea tu Santo Espíritu hablando hoy a tu pueblo. Ayúdanos a estar atentos, a dejar de lado las distracciones y preocupaciones y enfocarnos solamente en ti, porque tú eres digno y majestuoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, la palabra para estudiar el día de hoy es Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos del 6 al 12. Dice la palabra del Señor: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, la cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén y amén. Hermanos, esta carta fue escrita por el apóstol Pablo en el año 67 después de Cristo, dirigida a su fiel amigo
hijo Timoteo, el cual estaba a cargo de la iglesia de Éfeso por instrucción, por dirección del mismo apóstol Pablo. Cuando Pablo escribió esta carta, estaba preso en una cárcel de Roma y esperando ser ejecutado por orden del emperador Nerón. En 2 de Timoteo 4:6 dice el apóstol Pablo: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y aún sabiendo esto, Pablo no desistió, no se acobardó. Estos muros no fueron un impedimento para que Pablo continuara siendo fiel a su ministerio hasta el final. Pues ¿saben qué pasó después de que escribió esta segunda carta? Fue ejecutado. Pablo fue decapitado conforme a la tradición romana, por traidor y por hereje. Pablo fue maestro de Timoteo. Trabajaron juntos en el ministerio por muchos años. Hubo una gran amistad entre ellos. Pablo, a través de esta relación de años, conocía a Timoteo, conocía sus virtudes, conocía de su fe no fingida, pues él había dado un buen testimonio desde su niñez. También conocía sus debilidades y en Timoteo había una cierta timidez. Pablo también conocía la difícil situación que se estaba presentando en la ciudad de Éfeso y en la iglesia de la cual estaba a cargo Timoteo. Por un lado, se había incrementado la persecución a la iglesia cristiana por orden de este emperador romano. Y debido a esta persecución, Pablo estaba detenido en ese momento, nuevamente. Pablo antes había sido detenido en el año 63, ¿no es cierto? Pero no estaba en una prisión intramural, sino, como dicen, tenía casa por cárcel y tenía unos beneficios. Él pudo predicar el evangelio, digámoslo, con un poco de más libertad. Y escribió Primera de Timoteo y Filemón. Después, cuando arreció esta persecución, de nuevo fue encarcelado. Ahora sí estaba en una cárcel oscura, fría y sin mucha posibilidad de predicar el evangelio de Cristo. Pero había varias cosas que le preocupaban demasiado a Pablo, y era lo que estaba sucediendo, no solamente por fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia, con los falsos maestros, sus herejías, el mal liderazgo, pues cada uno quería imponer sus propios razonamientos, trastornando la fe de algunos y causando división entre los creyentes. Pablo escribe en 2 de Timoteo 3:15 con respecto a esta situación. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. 2 de Timoteo 4:3 habla, dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que tendiendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Pero había otra cosa más que le preocupaba a Pablo. ¿Y saben qué era, mis queridos hermanos? Que su hijo amado, este discípulo que él había preparado para el servicio, estaba cediendo terreno. Y para Pablo, un hombre que amaba a Cristo con todo su corazón y amaba a la iglesia con tanto amor, era muy preocupante que su hijo estuviera cediendo ese terreno y que las cosas se le estuvieran saliendo de su mano. Y por ello Pablo le aconseja, lo exhorta, lo anima para que persevere y continúe siendo fiel en el ministerio. Hermanos, el título de esta enseñanza para el día de hoy es: no te intimides, sé fiel al evangelio. Ahora, en este texto podemos ver dos puntos importantes.
en los versículos 6 y 7, podemos ver un consejo al ministerio. Y para que este consejo dé buen fruto, le anima Pablo por 3 factores importantes. Y es que Dios no le ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y en los versículos del 8 al 12 podemos ver el desarrollo al ministerio. En el versículo 8 vemos una instrucción de Pablo. También podemos ver las implicaciones que trae el servir a Cristo, el desarrollar el ministerio, trae unas implicaciones. Y para ello, también para animarlo y fortalecerlo, Pablo le muestra a Timoteo las gloriosas verdades del Evangelio, que vamos a ver. Pablo comienza aconsejando a Timoteo a avivar el fuego del don dado por Dios a través de su Santo Espíritu. Pues para desarrollar fielmente este ministerio en el Señor, se necesita que este don que Dios nos ha dado a todos los que hemos creído en Él, ese don esté encendido al máximo. Hermanos, también sabemos algo, que Satanás usa sus artimañas. ¿Con qué fin? Para hacernos acobardar e intimidar. Puede usar, ¿no es cierto?, la persecución, el rechazo, la crítica, la murmuración, la pereza, la negligencia, el desprecio, palabras necias, etc. El hecho es que cuando él consigue intimidarnos, nos vamos a acobardar, nos vamos a debilitar y este fuego del don se va apagando y va perdiendo su intensidad. ¿Es así o no, hermanos? ¿Cuántas veces por cualquier problema nos excusamos y ese don, ese fuego, ese amor por el Señor va menguando? Y Pablo quiere mostrar a Timoteo que esas artimañas de Satanás y ese miedo que él quiere meternos a nosotros no proviene de Dios. No proviene de Dios. Lo que proviene de Dios es el poder. Estas artimañas hacen que nosotros ya no queramos servir, ya no queramos venir a la iglesia, no queremos orar, no queremos leer la palabra, no queremos saber nada de nada. ¿Se identifica con algo de esto, hermanos? Pero hoy el Señor nos quiere ayudar introduciendo un nuevo oxígeno para que la combustión se reanime y produzca bastante fuego, bastante fuerza y podamos de esta manera hacer frente valerosamente a todos estos problemas que se nos presentan a diario. Y no solo esto, sino para colocar estos dones al servicio de nuestro buen Dios y para la gloria de Él. Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hermanos, todos hemos recibido los dones. Todos, los que hemos nacido de nuevo, porque esto es dado por el Espíritu Santo. Estos dones, hermanos, son una habilidad dada por Dios a través de su Santo Espíritu. Son una expresión de su bondad inmerecida. O sea, hermanos, estos dones dados por gracia se deben usar para el beneficio del prójimo y para construir una iglesia sólida y fuerte para la gloria de Dios. Ese es el propósito por el cual Dios nos da estos dones. Ahora la pregunta es, ¿sabe cuál es tu don? Si estás siendo buen administrador de él, o la llama se está extinguiendo y necesita ser avivada. ¿A qué temperatura está esta llama de este don en su vida? ¿Está como en el Polo Norte, como Bogotá, como la temperatura de Fusagasugá o como la temperatura de Melgar? ¿Cómo está esa temperatura de su don?
Este don, como lo dice la palabra, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Este don especial recibido por Timoteo fue confirmado por el apóstol Pablo. Ahora, esto no quiere decir que es una sucesión apostólica. Muchos han tergiversado la palabra de Dios y lo han tomado como una sucesión apostólica. Pero nosotros sabemos quién fue el último apóstol. Pablo. Primera de Corintios 15, 8 y 9 dice: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Hermanos, el consejo de esta mañana que les puedo dar es: no vean enlace. Está lleno de apóstoles de la prosperidad. Y esto nos ayuda a identificar a estos falsos maestros. Tengamos cuidado. Cuando escuchemos del apóstol fulano de tal, apaguemos y cambiemos. Para que haya un buen desarrollo en el ministerio, la llama del don debe estar bien encendida, y para ello Pablo le da 3 aspectos fundamentales, y es que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Hermanos, como sabemos, Satanás usa sus artimañas para intimidarnos, y lo que hoy nos quiere enseñar Pablo, ¿no es cierto?, es que ese temor no proviene de Dios, sino proviene de él. Y lo que proviene de Dios es el espíritu de poder. Este primer aspecto que vamos a ver el día de hoy. Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Este poder, hermanos, que resucitó a Cristo de los muertos, es el mismo poder que nos ha resucitado a nosotros junto con Él y que ahora mora en nosotros. Hermano, el Señor nos ha dado un espíritu de poder. Segunda de Corintios 13:4 dice: porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Por Él ya no estamos solos, su espíritu de poder está en cada uno de nosotros. Ahora, el apóstol Pablo experimentó este poder, dado por Dios. Estaba en una cárcel, había sufrido mucho y estaba a punto de morir. ¿Y qué pasó? Pablo no tenía miedo ni temor, porque el espíritu de poder estaba sobre él. Todo lo soportó por amor a los escogidos. Pablo, un gran imitador de Dios, de Jesucristo. Nosotros, ¿a quién imitamos? El Señor Jesucristo nos da ese mayor ejemplo de ese poder. ¿Qué hizo Cristo por nosotros? Lo soportó todo, todo, todo. Él fue molido, fue triturado, y Él tuvo ese poder suficiente para soportarlo, por amor a nosotros, a su pueblo. Ahora, hermanos, este poder dado por Dios es esencial en nuestras vidas, en nuestro servicio al Señor. Pues este poder nos ayuda a resistir todo desafío, nos ayuda a superar nuestra cobardía natural, nos ayuda a sufrir con paciencia y a soportar las aflicciones que trae el Evangelio. Hermanos, aquel que está armado con el poder de Dios jamás temblará ante las artimañas de Satanás ni ante el ruido que este mundo produce. ¿Tienes temor? ¿O estás revestido del poder de Dios? ¿O cualquier ruido que haga este mundo nos asusta? Éxodo 9:16 dice: y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Efesios 6:10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
Ahora, hermanos, junto a este poder está también el amor. Ese es el segundo aspecto que Pablo le muestra a Timoteo. Pablo quiere que este amor sea un amor sacrificial, que ame a la iglesia, el ministerio, sin importar el sufrimiento por el cual tenga que pasar. Este amor nos debe llevar a buscar el bien del prójimo. Pero escúchenme, tampoco debe ser un amor blando, ni permisivo con lo que es malo y dañino, con tal de herir los sentimientos de las personas. ¿Cuántas veces hemos evitado comentar temas importantes para que nadie se ofenda? O tal vez digamos sí a todos para complacerlos a todos. Hermanos, el verdadero amor, este amor bíblico, se debe manifestar con firmeza. Y si hay que confrontarlo, hay que hacerlo. Tenemos un ejemplo en las Escrituras, y es en Gálatas 2, 11 y 21. Solamente les voy a decir lo que sucedió. Pedro cenaba con los cristianos gentiles. Ellos estaban recién llegados del paganismo. Y Pedro comía con ellos. Esto era muy bueno. Pero, ¿qué pasó cuando entraron los judíos fariseos donde estaba Pedro comiendo con los gentiles? ¿Saben qué hizo Pedro? Se paró y los dejó. ¿Y qué hizo Pablo inmediatamente? Lo llamó. Y no lo llamó en privado, lo llamó y lo confrontó públicamente. Le dijo, lo que tú estás haciendo está mal hecho. Ahí lo pueden leer ustedes en Gálatas 2, 11 y 21. La verdad del evangelio estaba en juego. Y a Pablo eso le dolía. No importó que Pedro hubiera conocido antes al Señor Jesús. Hermanos, el verdadero amor consuela, pero también confronta. No debe de ser un amor permisivo. Ahora, ¿quién nos da el mayor ejemplo de amor? Jesucristo. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Y ustedes se saben la cita bíblica Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, hermanos, ¿qué ganamos con tener un don y tener poder si no tenemos amor? Y para ello Pablo también escribe en 1 Corintios 13, del 2 al 3, dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada sirve. Si no tienes amor por el prójimo, de nada sirve, de nada vale. Y muchas veces nosotros profesamos amar a Cristo. Y deshonramos el nombre de Cristo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque no amamos al prójimo, porque no amamos la iglesia, porque somos apáticos ante las necesidades. O sea, tenemos un amor a medias. El amor bíblico debe de ser completo. Debe ser un amor sacrificial. Debe ser un amor que nos lleve a estar pendientes por los hermanos, por tener esa comunión los unos con los otros. Hermanos, necesitamos estar convencidos de que este amor dado por Dios es sin duda una fuerza muy poderosa que nos ayuda a vencer toda resistencia o todo lo que se oponga para el desarrollo del ministerio.
Los versículos 4 y 7 de Primera de Corintios 13 dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor que profesamos nosotros hoy en día como cristianos. Sí lo demostramos amándonos los unos a los otros. Primera de Juan 3:18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hermanos, nos quedó muy claro el amor bíblico, ese fruto que da el Espíritu Santo en el verdadero creyente. Pueden meditar hoy cómo está nuestro corazón. Ahora, el otro aspecto es el dominio propio, que es dado también por el Espíritu Santo. Ese dominio propio tiene que ver con el autocontrol, la sobriedad, la autodisciplina. Es la capacidad de poder controlar nuestras emociones y no que éstas nos controlen a nosotros. Hermanos, se nos es muy fácil perder el control, perder ese dominio propio. De hecho, hoy estoy seguro que a todos nos ha pasado. ¿Cuántos en medio de una situación difícil perdemos la calma, la sobriedad y hemos dicho y hecho cosas de las cuales nos tenemos que arrepentir? Batallamos con el mal genio, no refrenamos la lengua y herimos de palabra. ¿O tienes ese dominio propio muy bien controlado? ¿Cuántas veces nos hemos dejado llevar por las emociones, nos hemos deprimido sin querer saber nada de la iglesia, del ministerio? Hermanos, sin este dominio propio, sin este fruto del Espíritu Santo, es muy difícil que prestemos un servicio eficiente al Señor. Debemos estar sobrios, calmados ante cualquier dificultad que se nos presente. Ahora, miremos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo cuando fue crucificado? Él no perdió la calma. Se entregó con dignidad a los soldados romanos. Allá colgado, sin perder la sobriedad, sin perder la calma, ¿saben qué le prometió al ladrón? Un lugar en el reino de los cielos. ¿Será que nosotros imitamos algo a Cristo? ¿O nos irritamos por todo, siendo piedra de tropiezo, causando división, malestar? Hermanos, el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 9:25, todos los que luchan se abstienen de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros los cristianos lo hacemos para recibir una corona incorruptible. Ellos hacen muchas cosas por ganarse un trofeo, acá terrenal. Nosotros debemos de hacerlo para ganarnos ese tesoro en los cielos. Hermanos, ya vimos un consejo valioso al ministerio con 3 factores importantes para avivar el fuego del don de Dios. Ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Qué hay que hacer? Ya tenemos esta herramienta, ya tenemos ese don al fuego vivo. Hermanos, colocarnos el overol y las botas y a trabajar según el llamado de Dios que Dios nos ha hecho.
Recordemos que la tendencia es que este don se apague debido a las situaciones difíciles o a las artimañas de Satanás. Él quiere ganar ventaja y parece que lo está logrando, pues hemos menguado en el amor a la iglesia, en las almas, ya no evangelizamos, no hacemos la obra misionera en casa, mucho menos por fuera. Se nos olvidó el gran mandamiento, la gran comisión. El primer amor está perdiendo su intensidad, ya no hay juego, hay una sola llamita. Hermanos, usemos los medios de gracia, volvamos a leer las Escrituras. Oremos, meditemos en ellas, manifestemos esta comunión los unos a los otros en servicio, en amor. Recuerden que la palabra de Dios nos prepara, nos santifica, nos ayuda. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El hermano Jairo ahora nos invitaba a orar por el pastor Mauricio. Oremos por los pastores, por los misioneros, por los evangelistas, pues ellos necesitan avivar ese fuego del don para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Hace 8 días nos enseñaron sobre la oración, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Oremos fielmente por nuestro pastor Mauricio. Hagámoslo. Él necesita ser revestido de ese poder. Este hombre que Dios ha puesto en esta congregación, el cual por la gracia de Dios nos ha direccionado bíblicamente en el Evangelio. Hagámoslo. ¿Lo amamos? Oremos por él. Oremos por esta iglesia. Oremos por el liderazgo. Hagámoslo, hermanos. Hermanos, así como la leña es para el fogón, así mismo es la palabra de Dios para el creyente. Y no habrá llama en el fogón si no hay leña. Si no estamos en una plena comunión, en la oración, en la lectura de la palabra, esa llama del fuego del don no se va a encender. Ahora, hermanos, para el desarrollo del ministerio es necesario tener ese fuego del don avivado al máximo, pues la fidelidad al Evangelio implica ser pasado por muchas aflicciones. Y ahora de nuevo se nos anima a mantenernos firmes, a no avergonzarnos de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de los ministros que sirven en la obra, y para ello le recuerda las gloriosas verdades del Evangelio. Versículo 8 dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Recordemos, la situación era muy difícil y hostil. El cristianismo era atacado sin piedad, y a ello sumémosle los problemas internos de la iglesia. El Señor Jesucristo dice en Juan 16:33 la implicación que trae el servir. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y en Hechos 14:22 dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. ¿Cuántas tribulaciones? 1, 2, 3, 4, 5. Muchas tribulaciones. El salmista dice: muchas son las atribulaciones del justo, pero de todas ellas, ¿nos qué? Nos librará el Señor. Hermanos, la vida cristiana no es fácil. Y aquel que ha nacido de nuevo, que verdaderamente ha sido regenerado en el poder del Espíritu Santo, le cuesta seguir a Cristo. Cargar la cruz de Cristo cuesta. Darle el primer lugar a Dios en nuestras vidas cuesta. Pero a eso nos llama el Señor en esta mañana. A que hagamos todo por amor a Él, por amor a su obra.
También sabemos que Timoteo había demostrado ser un hombre fiel y de confianza en el ministerio. Filipenses 2, 19, 22 dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Timoteo también sufrió junto a Pablo. En el segundo viaje misionero, Pablo lo reclutó, se lo llevó, lo capacitó, lo instruyó, lo preparó al ministerio. También fue compañero de lucha. Plantaron juntos iglesias. Sufrieron la persecución, el rechazo. Pero esto no quitaba del todo la posibilidad de que Timoteo, por su timidez, se avergonzara y diera un mal testimonio de Cristo, su evangelio, y del mismo Pablo por encontrarse preso. Ahora, la palabra del Señor nos dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Y para la muestra un botón, pongamos otra vez como ejemplo al apóstol Pedro. En Lucas 22, 33 en adelante, lo pueden tomar y verlo en casa. ¿Qué pasó con Pedro cuando llevaban al Señor Jesucristo? Se acobardó, se llenó de temor y lo negó 3 veces. Así como Pedro sabía quién era Jesús, pues él mismo había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, asimismo Timoteo conocía quién era Pablo, y que el estar encarcelado era causa del Evangelio, y que el sentir vergüenza por su hermano de lucha era lo mismo que avergonzarse por el Evangelio de Cristo. Ahora, hermanos, hagámonos estas preguntas. ¿Cuántas veces, por temor o por timidez, no hemos predicado el Evangelio de Cristo? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces hemos dado un mal testimonio deshonrando a nuestro Señor? Y decimos ser cristianos. ¿Cuántas veces le hemos negado? ¿Cuántas? Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestra reacción cuando blasfeman el nombre del Señor? Cuando hablan mal de su iglesia y de su doctrina. Cuando hablan mal del pastor o de un hermano en la fe. Nos sentamos en la silla de los escarnecedores y nos deleitamos murmurando y hablando mal de él, o del hermano, o de la doctrina, o de la iglesia. ¿Qué hacemos? ¿Nos avergonzamos o nos indignamos y nos indignamos y defendemos el santo nombre del Señor? ¿Defendemos la doctrina? ¿Defendemos la iglesia? ¿Defendemos a nuestro pastor? ¿Defendemos a nuestro hermano? ¿O simplemente nos quedamos apáticos? Aquí no ha pasado nada. Hermanos, las respuestas a estas preguntas tienen que ver mucho con su caminar con Cristo. Y ahora en los versículos siguientes, del 9 al 12, Pablo le muestra las gloriosas verdades del Evangelio y le recuerda que fue Dios mismo quien los salvó y los llamó al ministerio por la gracia en Cristo Jesús, y también por el cual él había sido constituido predicador, apóstol y maestro. También le recuerda que esta salvación y este llamado en el ministerio ya estaban en los planes eternos del Señor, y que este beneficio maravilloso de la gracia de Dios actúa según su propósito como un favor inmerecido para sus escogidos y no por méritos propios. Efesios 2, 8 y 9 dice, todos se lo saben, porque por gracia sois salvos no por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe.
Hermanos, ¿ustedes saben quién era Pablo después, antes de Cristo? Hechos 26, 9 al 11, leámoslo. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Tenía buenos méritos y estaba haciendo buenas obras Pablo para que el Señor lo llamara. Ahora miremos la gracia de nuestro Señor para con los viles pecadores. Y primera de Timoteo 1, 13 y 14 dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Versículo 14, escuchen hermanos. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuántos nos identificamos con el apóstol Pablo antes de Cristo? Hermanos, amigos, invitados, este llamado de salvación y el llamado al ministerio, al servicio del Señor, no es por ningún mérito personal. Esto no es por favoritismos. No es porque el más estudioso, el que más estudia. No es por ser el que más diezma. No es por sus propiedades o títulos. Ni por ser el que más sirve. Ni por ser el mejor esposo, la mejor esposa, el mejor hijo, el mejor patrón, el mejor empleado. No, mis hermanos. Este llamado es conforme al propósito suyo y a la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Hermanos, por su gracia hoy estamos aquí en este lugar. Gloria a Dios. Ahora, hermanos, ¿no es maravilloso y glorioso recordar hoy que esta gracia que salva y llama es manifestada en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, al cual debemos dar la honra? No solamente hoy, sino todos los días de nuestra vida. O sea, hermanos, el plan eterno de redención se hizo visible. Este misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, ahora ha sido manifestado a sus santos. Colosenses 1:26. Hermanos, el Verbo se hizo carne. Dios se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, ¿no es maravilloso que Cristo el Señor haya vencido la muerte con su propia muerte y haya sellado esa victoria con su resurrección? Un domingo como hoy. ¿Esto no nos llena de gozo, de alegría? Es maravilloso estar expuesto a las verdades gloriosas del Evangelio. Hermanos, la muerte ha sido despojada de su aguijón. Ya no hay más condenación eterna ni oscuridad tenebrosa. Ahora estamos en su luz y unidos a Él y con la seguridad de una vida llena de gozo eterna e inmortal. Primera de Corintios 15, 54 al 57 dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, Cristo dio su vida por ti y por mí. Él cargó con nuestras inmundicias.
Fue molido por nuestro pecado. Recibió el castigo que nosotros merecíamos. El justo murió por los injustos. Este es el maravilloso y glorioso evangelio de salvación. Esto es lo que nos acaba de recordar el apóstol Pablo. Él quería animar a Timoteo con estas gloriosas verdades para que retomara fuerzas y avivara el fuego del don dado por Dios, para que pudiera desarrollar su ministerio con fidelidad y lealtad para la gloria de Dios. Hermanos invitados, si hemos sido hoy aconsejados y animados a poner al servicio del Señor el don que hemos recibido de Él, ¿o lo vamos a tener ahí guardado entre el bolsillo? Hemos sentido el poder del Espíritu Santo redarguyéndonos e invitándonos a levantarnos de nuestra comodidad y predicar el Evangelio de salvación. Ahora es más fácil predicar. Tenemos los medios. Está la internet. Tenemos el carro para movernos, los que tenemos carrito, la motico, las busetas. ¿Cuál es la excusa? ¿Si estamos siendo redarguidos por el Espíritu Santo a levantarnos y predicar las gloriosas verdades del Evangelio de salvación? Hermanos, ¿no hemos sido hoy redarguidos a pedir perdón por la pereza y negligencia para hacerlo? Hermanos, ¿han sentido este llamado hoy de parte de Dios? Si no han sentido nada, revisa tu vida. Tal vez necesitas nacer de nuevo. Arrepiéntete y vuélvete a Cristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de mí. Hermanos, y ya para finalizar, versículo 12. Pablo sabía en quién había creído y el precio que debía pagar por seguirle. También sabía que Dios no le iba a fallar, pues tenía la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Su fe, su confianza era real, genuina, verdadera, pues aún en medio de toda aflicción y dificultad, nunca retrocedió. Tenía la plena convicción que al llegar el día de la manifestación gloriosa de Cristo, encontraría su depósito completo. O sea, el apóstol Pablo había encomendado su vida, su ministerio, su alma, su corazón y sus intereses eternos al Señor. ¿Saben por qué? Porque el fundamento estaba basado en las gloriosas verdades del Evangelio. Por eso, él sabía a quién había creído. Él estaba seguro que ningún sufrimiento, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada lo separaría del amor a Cristo. Él sabía que no hay honor más grande que sufrir por amor a Cristo y su iglesia, sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano, que es bendecido y galardonado en los cielos. Mateo 5, 11, 12 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Amén y amén. Oremos, hermanos. Señor y Dios, muchas gracias por tu palabra y por enseñarnos las gloriosas verdades del Evangelio, por recordárnoslas, Padre. Gracias por recordarnos que hemos sido salvos por tu gracia, esta gracia dada en Cristo Jesús, y que por esta misma gracia, Padre, hemos sido llamados a tu servicio. Y que este llamado, Padre, a ser salvos, llamados a tu servicio, no es por ningún mérito personal ni por ninguna obra,
Gracias también por enseñarnos, Padre, que apartados de ti nada podemos hacer y que necesitamos del poder de tu Santo Espíritu para ser equipados y fortalecidos y continuar siendo fieles y leales en tu ministerio. Gracias, porque hoy nos fortaleces, Padre, para soportar todo lo que venga, toda aflicción, y podamos cumplir, Señor, haciéndolo fielmente. Ayúdanos, Padre, a levantarnos de nuestra comodidad y predicar el Evangelio poderoso de salvación. Pues ese es el medio, Padre, que tú has dejado para dar a conocer tu Evangelio. Y la responsabilidad como hijos tuyos comprados a precio de sangre es predicar este Evangelio. Hermanos, no nos avergoncemos de predicar el Evangelio de Cristo, porque es poder para salvación. Amén.